Hola, muy buenas tardes. Hoy quería compartir con vosotros una reflexión, espero que pequeñita, respecto de una cosa muy de estar por casa, pero que ha salido varias veces en conversaciones diferentes y en momentos diferentes de los últimos meses y que me gustaría comentar. Desde mi punto de vista, creo que mi deber o mi papel, tanto dentro de las redes sociales donde me comporto como una persona que se dedica profesionalmente a un campo de conocimiento concreto, mi opinión como madre o como miembro de una familia no debería ofrecerse de forma paradigmática dentro de ese contexto. Y no solo lo digo por mis comentarios en Twitter o en Instagram, porque yo Twitter e Instagram lo uso para las dos cosas. Yo voy contando un poco, os vais a encontrar contenido muy mezclado y hay muchas reflexiones que me llegan desde muchos sitios diferentes. Pero en este caso me gustaría llamar la atención sobre que cuando nos ponemos el sombrero de profesionales de un campo de conocimiento, es fundamental que mantengamos ese sombrero que ese sombrero se sostenga a partir del conocimiento científico, técnico o válido de la práctica o de la teoría desde la que trabajamos. Pero eso excluye mi conocimiento como madre. Evidentemente, mi experiencia como madre y mi experiencia familiar, mi experiencia vital, mi experiencia personal construye la persona que soy y evidentemente transforma el discurso que yo tengo. Pero lo cierto es que cuando yo me pongo el sombrero de profesional de un campo de conocimiento concreto, lo que yo opine como madre creo que no es relevante en ese discurso. Y no es relevante en ese discurso porque, por un lado, porque sería quitarle autoridad profesional a la gente que no tiene hijos. Y creo que sería tremendamente injusto porque yo tengo la experiencia de un hijo en un contexto concreto, en una ciudad concreta, en un sitio particular, después de una vida concreta y con un marido concreto, en fin, que es caso de estudio igual a 1. De hecho, y de hecho es un estudio de caso que ni siquiera se ha hecho, como la inmensa mayoría de los papás y las mamás. Yo me he enfrentado a la idea de criar un hijo desde la completa ignorancia e intentando hacer lo que buenamente puedes, porque a eso, al menos desde mi punto de vista, es lo que haces cuando eres papá. Pero cuando encarnas a un profesional de un campo de conocimiento específico y además especializado, creo que no deberíamos usar nuestras opiniones como madres o padres para dar ese conocimiento. Otra cosa es que yo pregunte cosas desde mi perspectiva como madre, y le pregunte a un biólogo o le pregunte a un tal como madre qué te parece si tal o cual, eso es otra cuestión. Pero que yo haga un uso de cómo hago yo las cosas, en mi caso particular, de hijos igual a 1, para ponerlo como ejemplo, me parece que no me parece bien. No sé si lo haré, a lo mejor lo haga, pero porque no, el hecho de que yo opine esto no quiere decir que siempre lo vaya a hacer bien o que siempre lo vaya a hacer así. Espero que sí, pero lo cierto es que creo que es fundamental que mantengamos una visión profesional cuando tenemos ese sombrero del profesional y que asumamos una visión de el profesional que hace eso para hablar sobre ese particular y que además eso condiciona enormemente la forma en la que la sociedad nos ve como expertos o como personas que se dedican a trabajar un campo de conocimiento, y también influye fundamentalmente además en el valor que se le da. No sé, no las tengo yo todas conmigo, nunca las tengo, pero en este caso quería comentarlo porque además a mí me choca muchísimo cuando oigo a un experto o a una experta o a un conferenciante en medio de la conferencia cuando llega y dice, no, porque mi hijo hace tal y no lo hago porque yo con mi hijo hice tal cosa. Y creo que no es la conversación que se está llevando a cabo. Y entonces lo hago mal cuando lo hago referido a mis clases, porque fijaos, en muchas charlas con maestros, además en el caso de pedagogo maestros suele pasar mucho, o profe de universidad, maestros o profes de instituto o profes de cole, que te dicen, bueno, sí, muy bien toda la teoría está sobre cómo se hacen los PLEs o cómo se hacen actividades auténticas, pero tú, ¿cómo lo haces? ¿Vale? Y eso creo que ahí sí hay un espacio. ¿Por qué? Porque yo profesionalmente soy profe.
¿vale? Y profesionalmente yo llevo a cabo esas cosas. Y eso supone que yo tengo una experiencia, además una experiencia que no es N=1, yo no he dado una clase, he tenido miles de estudiantes y he dado docenas de clases y por lo tanto, y además he puesto en marcha muchas de esas cosas de las que estoy hablando desde el punto de vista teórico, con lo cual lo que hace mi experiencia es aportar una experiencia más o menos grande a un campo de conocimiento que estoy explorando también desde el punto de vista más teórico y más de la teoría disponible y de la evidencia disponible en la literatura. Entonces yo quería, por un lado, hacer un llamamiento, por un lado, disclaimer, no creo que mi experiencia como mamá sea interesante desde el punto de vista de mi campo de conocimiento, porque he tomado las decisiones que he tomado y no tienen tanto que ver con mi conocimiento profesional como con el día a día de las mamás, y en mi caso. Y por otro lado, creo que deberíamos hacer un llamamiento para que los y las profesionales de los campos de conocimiento hagamos un esfuerzo por no personalizar lo que sabemos, por no convertirlo en una cosa familiar de yo lo hago así con mi hijo porque se debe hacer así, o si yo lo hago así, entonces todos los papás deberían hacerlo así porque es lo que debe hacerse, sino que intentemos darle un pelín más de rigor. Tampoco, insisto, sé que es complicado, pero no quería dejar de comentarlo porque me parece importante, sobre todo para los que estamos y para los que vienen, porque yo soy la que habla ahora, pero en 20 días hablará otra persona de mi contexto, o de mi campo de conocimiento, o de otros, y creo que le hacemos flaco favor a nuestro campo de conocimiento haciendo ese tipo de personalizaciones familiares. Y nada más. Ya tengo más cosas para contaros, pero hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Gracias, chao.